Una vez más, tenemos la oportunidad de compartir la palabra y unirnos a través de este medio, la posibilidad de estar juntos a través de un video. Creo que en estos tiempos que corren también es válido para poder sentir la cercanía de los hermanos y siempre que nos juntamos a los pies de la palabra de Dios y en esta oportunidad también va a ser igual. Rogamos a nuestro Señor que pueda ir guiándonos en la meditación de su palabra. Venimos con humildad delante de Él y tomamos la palabra en nuestras manos con reverencia, sabiendo que cada vez que lo hacemos estamos escuchando la voz de Dios. Y rogamos a nuestro Dios que esta vez sea una vez más que sea Él el que hable a nuestros corazones y abra nuestros entendimientos. Le invito a que podamos leer versículos de la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 17. Seleccionado algunos versículos desde el verso 14 al 18 de este capítulo de Juan 17, que es la oración sacerdotal del Señor Jesús por sus discípulos. Y vamos a proceder a mirar algunas detalles de la palabra del Señor que seguramente van a ser de beneficio para nuestras almas. Dice así el versículo 14 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Bien, qué bueno es en esta oportunidad de poder escuchar a Cristo orar al Padre. Nos permite esta porción del relato del Evangelio de Juan introducirnos a la oración en un tiempo tan especial como es el tiempo del fin del ministerio terrenal del Señor Jesús. Prontamente, luego de esta oración, vendría el huerto, ¿sí?, de Getsemaní, donde el Señor Jesús iba a empezar a tomar la copa que es dada por el Padre, con todo lo que implica su sufrimiento. También allí en el huerto iba a ocasionarse el arresto del Señor Jesús, a posterior los juicios injustos al Señor Jesús, que van a terminar en la cruz, ¿sí?, donde el Señor Jesús iba a poder cargar el pecado de todos nosotros y poder pagar esa deuda que para nosotros era impagable. Bueno, el Señor Jesús toma sobre sí el pecado de cada uno de nosotros y allí en la cruz quita el pecado del corazón de cada uno de los creyentes, nos lava con su sangre, nos purifica y nos hace hijos de Dios, nos reconcilia con el Padre y toda la obra maravillosa que hace el Señor Jesús. Y nos detenemos en este tiempo en la oración, o sea, tenemos el privilegio de poder escuchar lo que el Señor Jesús ruega al Padre, lo que el Señor Jesús clama al Padre en esta oración tan extensa, muy querida para cada uno de nosotros, porque hemos sabido apreciar la belleza de ciertas enseñanzas y la doctrina que contiene y encierra esta porción de la Escritura. Me gustaría acentuar en este tiempo el versículo 17, donde el Señor Jesús ora por nuestra santificación. Y dice el versículo 17, para resaltar lo que vamos a hacer hincapié en esta hora, en este tiempo de meditación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santidad de Dios, la santidad es algo inherente al mismo ser de Dios. Dios conocemos y entendemos por la Escritura de que tiene diversos aspectos, su persona tiene diversos aspectos, encierra la esencia de cada uno de ellos. Él es esencialmente bueno, Él es esencialmente misericordioso, Él es la esencia de la santidad, ¿sí? Y podemos ver
estas características de Dios y alabamos a Dios por estas características porque realmente son las que despiertan en nuestro corazón nuestra admiración y son el objeto de nuestra adoración. Y como Dios es santo, Él pretende que su pueblo también se pueda revestir de esa santidad, porque si somos el pueblo de Dios y si Israel es el pueblo de Dios, debe vestirse de la santidad. La iglesia, que es el pueblo adquirido por Dios, debe revestirse de la santidad tal cual la tiene Él, tal cual la tiene el Padre. Entonces, hay versículos en el Antiguo Testamento que invitan por parte de Dios a ser santos porque Él es santo. Y, por ejemplo, podríamos dar lectura a unos versículos en el libro de Levítico. Levítico capítulo 11, versículo 44. Dice así, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y vienen luego indicaciones y precisiones del proceder de aquel pueblo para agradar a Dios en la santidad. El Levítico capítulo 19 también, si seguimos un poquito adelante, versículo 1, termina diciendo: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Esta es la demanda de Dios, porque no podemos de otra forma agradar a Dios si no aspiramos a esa santidad. Pero para esta tarea de la santidad no estamos solos. Dios nos ha provisto, juntamente cuando creímos en el Señor, de la santidad que necesitamos, porque hemos sido apartados, porque hemos sido cortados, porque verdaderamente el significado de la palabra santo es cortar, separar, hacer división, para que aquello que se separa tenga un uso exclusivo para la gloria de Dios. Eso implica una limpieza, eso implica un apartamiento del resto de lo que se separa para algún uso santo. Bien, podemos hacer gráfica. La cuestión esta de la santidad es que cuando un alfarero quizás toma una porción corta del barro, una porción separa, lo saca del conjunto y con sus manos comienza a formar el uso de quizás alguna vasija o algún vaso a lo cual se le va a destinar para algún uso específico, hasta puede ser un uso santo, tal como lo manifiesta la palabra de Dios. Entonces podemos ver en esta figura de cómo el Señor corta y aparta y separa para Él el efecto que ocasiona el Señor en el corazón del hombre cuando consagra hijos para la gloria de su nombre. Entonces, en esto de la santidad estamos todos comprometidos. Hemos sido afectados positivamente con la santidad al momento de creer. Y Dios manda que nuestro ser aspire a la santidad a la cual Dios menciona. Y es un distintivo aparte, la santidad del pueblo de Dios, como un distintivo de aquel que nos llamó, de aquel que nos santificó. Entonces, para esta cuestión y para abordar un poco el tema de la santidad, podemos ver tres tipos de santidad. Una santidad posicional, que es la que verdaderamente tiene el cristiano hoy, que ha sido adquirida, como decíamos, al momento de que nosotros pudimos creer, nos alumbró la luz de Cristo, nuestro entendimiento fue abierto, la fe del Señor ha sido puesta, depositada en nuestro corazón para poder entender y comprender la obra salvífica del Señor Jesús y a partir de ese momento poder recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y a partir de ese momento ocurren cosas maravillosas. La regeneración de nuestro ser en una nueva criatura que empieza a latir y a respirar espiritualmente, que se hallaba muerto en delitos y pecados, sin poder hacer mucho más que la quietud de la muerte misma. Sin embargo, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos ha resucitado, nos ha dado vida espiritual para que podamos fructificar por Él y para que podamos ser santos. Entonces, en ese preciso instante de tantas bellas cosas que recibimos y podemos tener conciencia en nuestros corazones, también está el efecto santificador de apartarnos del mundo y de
empezar a componer un pueblo santo, una nación escogida, un real sacerdocio, un linaje santo para la gloria de su nombre. Entonces podemos decir que todos los que constituimos la congregación de la iglesia ya hemos sido santificados. Y como dice Pablo, nosotros nos encontramos sentados ya en Cristo disfrutando de las glorias celestiales, aunque quizás no lo podamos ver con nuestros propios ojos y no lo podamos sentir a flor de piel a esto que nos manifiesta Pablo. Es una verdad real del hecho de que sabemos que estamos fusionados con Cristo, y el hecho de haber sido fusionados con el Señor hace que estemos en Cristo y podamos gozar de aquellos beneficios espirituales de la santidad que nos provee el mismo Señor Jesucristo. Es más, nuestras oraciones se elevan y llegan hasta el trono de Dios porque las hacemos en Cristo. Él es verdaderamente santo y Él nos santifica a nosotros, santificando nuestras oraciones. Entonces, cuando empezamos a visualizar esta cuestión espiritual de la cual poseemos como un gran tesoro, todas aquellas cosas de la vida, de las situaciones, de las circunstancias que nos imponen, el hecho de vivir en una tierra caída, en una humanidad que se pierde, toman la real dimensión. Porque empezamos con nuestras mentes a dimensionar las maravillas de Dios y el hecho de saber que tenemos una comunión con el Padre y de hecho saber que tenemos para siempre cuestiones adquiridas que son eternas. Y saben que nosotros muchas veces no pensamos en la eternidad porque estamos encapsulados en estos cuerpos y en esta visión que quizás nos permite mirar a corto lapso. Entonces por allí tenemos que acudir a lo espiritual para tomar la real dimensión de la eternidad. Pero a través de la palabra de Dios y a través de la manifestación del Señor Jesucristo que nos impulsa el hecho de poder mirar hacia adelante, abrir nuestros ojos espirituales al cielo y poder apreciar las glorias y las maravillas de Dios y poder gozarnos de esta experiencia y esta esperanza santa de saber que Dios el Señor Jesucristo ha ido a preparar lugar para nosotros. O sea, empiezan a través de esta pensamiento de que nuestro ser ha sido santificado, nuestra mente se abre a los versículos bíblicos y empezamos a disfrutar quizás desde una cierta distancia de aquellos beneficios que un día vamos a ser destinatarios. Dice que el Señor Jesús ha ido a preparar lugar para nosotros. Y qué bueno es que Él esta esperanza viva que aflora en nuestros corazones es el motivo de vivir y muchas veces nos provee el gozo necesario en medio de una vida que quizás no está llena de gozos, no está llena de alegrías, y dice la palabra que más días los del hombre son en aflicción que los días de bienaventuranzas, pero cuando dejamos todo de lado y podemos apreciar las maravillas de Dios, todo toma otra forma, todo toma otra esperanza. Nos disponemos, nos alineamos a la palabra y podemos realmente empezar a dimensionar esas cosas espirituales que tienen más valor. Esa es la santificación posicional, es aquella que tenemos los que el Señor nos ha dado cuando nos hace regenerados espíritu. Pero hay una santidad progresiva, hay una santidad paulatina que se va adquiriendo a través del caminar. ¿Sí? Y de esta santificación está orando el Señor Jesús. El Señor Jesús le está diciendo al Padre: santifícalos en tu verdad. Y este santifícalos es un hecho en la conjugación verbal de esta palabra, de seguir siendo santificados diariamente en nuestra vida hasta que nos toque dejar este mundo. ¿Sí? En esta santificación que va pegada y unida a la madurez. Y de esa santificación está orando el Señor Jesús. ¿Cuánto necesitamos de esa oración del Señor Jesús? Ya la tuvimos. El Señor Jesús oró por nuestra santificación, aquella periódica, aquella que va avanzando en nuestro ser y que va haciendo que nos seamos más agradables al Señor, pero también implica el deseo de poder tenerla, porque evidentemente Dios dispone de su palabra porque dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra
es verdad y la palabra es la Escritura. Es el conjunto de libros condensados en este libro tan precioso y maravilloso que tiene el poder de santificarnos. Pero evidentemente los cristianos que somos nuevas criaturas en el Señor y que queremos avanzar en el caminar cristiano, debemos acudir a la palabra, debemos tomarla en nuestras manos, debemos tener el tiempo de la meditación en ella, y cuando ocupamos tiempo en meditación, tiempo en oración y tiempo en la intimidad con Dios, Dios va a ir cumpliendo su obra de santificarnos. Nos va haciendo cada vez mejores, con mejores decisiones, con disposiciones en el corazón que hablan de un corazón transformado, ¿sí? Y vemos otro tipo de santificación, que es la santificación por completo que hace el Señor, y eso se va a llevar a cabo adelante cuando sea el tiempo de nuestra glorificación. Cuando el Señor Jesús venga y le veremos tal como es, y Él transformará nuestros cuerpos y nos preparará para poder vivir eternamente con Él. En ese tiempo es la última santificación que el Señor va a hacer en nuestras vidas para que nosotros podamos disfrutar de Él y deleitarnos en Él por toda la eternidad. 3 tipos de santificaciones. Y en esta noche, en esta tarde, pusiéramos meditar un poquito en esto de la santificación progresiva que hace el Señor y que manifiesta el Señor para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si nosotros pudiésemos ir al libro de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido al Señor y le hemos pedido al Señor: Señor, muéstranos tu voluntad para nuestra vida, queremos saber qué quieres tú de nosotros, queremos aferrarnos a lo que tú nos digas? Eso haremos porque necesitamos oír tu voz y saber cuál es tu voluntad para mi vida. Evidentemente el Señor lo ha manifestado ya, lo ha dicho ya. Amamos también este versículo, muchas veces lo hemos leído, y dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 3 de primera carta de Tesalonicenses: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por esto es que oraba el Señor Jesús al Padre. De esta santificación que nos lleva en una evolución de esta nueva criatura, como decíamos, aspirando un esplendor y un gozo espiritual que tan solamente le provoca el hecho de poder estar en la comunión con Dios y disfrutar y mirar los preceptos y mandamientos de su palabra, que dejan de ser cargosos. Porque cuando nosotros comprendemos la maravilla de Dios y lo que Dios está haciendo en nuestra vida, empezamos a cambiar nuestra perspectiva del mandato del Señor Jesús, de la ley que es impuesta en nuestros corazones para poder agradar a nuestro Dios. Y podemos ver la expresión del salmista. El salmista había podido comprender realmente el deleite de poder servir a Dios y obedecer los mandatos de su palabra con tanto cariño y afecto, hasta pudo llegar a decir: oh, cuánto amo yo tu ley. Y qué bueno es cuando podemos comprender esto, ¿no? Porque estaba expresando el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, ¿sí? Amaba a Dios, amaba a la persona de Dios, revelada a su mente y a su corazón, y juntamente con el Señor y con Dios y con todo lo que podemos nosotros ver en nuestras mentes o dimensionar en nuestro entendimiento, está pegada a la palabra de Dios. Nosotros conocemos a Dios por la Escritura. Amamos la Escritura porque nos muestra a Dios. Oh, cuánto amo tu ley, oh, cuánto amo tu palabra, cuánto amo la Escritura que me permite el gozo espiritual único. Este tema de la santificación lo estábamos viendo en un grupo de oración con nuestros hermanos, en los cuales apreciaban esto y aportaban mucho, y me ayudó mucho lo que podían compartir los hermanos también, como experiencias. Y la pregunta es la siguiente: ¿estás experimentando el gozo de la santidad? ¿Cuánto estás dejando que Dios deje santificar tu vida? Que le permitas al Señor, a través de su palabra, cambiar, alterar algunas situaciones de las cuales muchas veces somos recurrentes.
Para aquellos que tenemos quizás algún temperamento exaltado, lo podremos ver grandemente cómo el Señor hace la obra. Y cada uno de nosotros debemos luchar con nuestros temperamentos y con nuestras formas y con nuestras maneras. Y qué bueno es que nosotros al trasponer años y años en los caminos del Señor, también se pueda ver la huella del trabajo de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es esta. El Señor Jesús oró al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad. ¿De cuánto estás experimentando en este tiempo que el Señor está cambiando tu vida, está santificando tus acciones, purifica los pensamientos? Ya las luchas por las tentaciones y por los malos hábitos deben ir pasando, porque el poder de Dios se va manifestando en el corazón del creyente para un cambio que sea digno de componer el pueblo de Dios. Si quizás por allí te encuentras en falta, meditas en tu propia persona y te encuentras en falta, decir, no puedo avanzar, está siendo quizás para mí algún tropiezo, tal circunstancia, tal situación. El principal interesado en santificarte, en limpiarte y en purificarte es Dios mismo. Y Dios Padre va a contestar la oración del Dios Hijo que ha hecho por tu vida. El Señor, si bien es cierto, vemos aquí en la Escritura que ha orado por los discípulos. Dice, santifícalos. Ese los se está refiriendo a los discípulos que Él estuvo, que Dios les dio al Señor Jesús, que ocurrieron varias cosas lindas. Vamos a mirar un poquito allí en la oración del Señor Jesús. Vamos a ver quiénes son los destinatarios del pedido del Señor en esta. Luego lo hace extensivos para nosotros, ¿sí? O sea que aquí vemos cómo Dios le da al grupo de hombres para que sea discípulos del Maestro, y luego nosotros también nos vemos incluidos dentro de lo que son el grupo de aquellos discípulos de nuestro Dios. Por ejemplo, si nosotros vemos en el versículo 6, el Señor Jesús le está diciendo del capítulo 17 de Juan, el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aquí habla de lo mismo que estábamos manifestando, de los que me diste. O sea que Dios Padre en su soberanía agarró y cortó de la humanidad, del grupo de los hombres, tomó y cortó y separó y se los dio a Cristo, santificó. Los que me diste, tuyos eran y me los diste, dice el Señor Jesús. Y pasó algo en el corazón de ellos. Sucedió algo en el interior de aquellas personas. Dice, y han guardado tu palabra. O sea que los propósitos infinitos y eternos de Dios para con los hombres se cumplen y son efectivos. Nosotros quizás hasta vemos un video de este tipo porque nos atrae la palabra de Dios, porque queremos estar en la comunión con los hermanos, porque sabemos que en este ámbito de los 20 minutos de la exposición de su palabra vamos a gozar de aquellas cosas que son de Dios, y por eso nos deleitamos en Dios y aspiramos a las cosas celestiales, porque el Señor hemos aprendido a guardar su palabra. Sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 8, porque las palabras que me diste, ¿sí? Aquel mensaje que traía el Señor Jesús para los hombres, ese mensaje que le dio el Padre al Señor Jesús, ellos las recibieron y han conocido. Fíjese todas aquellas cosas que provoca la maravillosa palabra de Dios, ¿sí? Las palabras, y es más, el Señor Jesús es la palabra de Dios, es el verbo que muestra a Dios, muestra al Padre y acerca al hombre a Dios y a ese conocimiento maravilloso, y han conocido y ellos han recibido, dice el versículo 8, todas estas acciones son puestas por el Señor. Dice el versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. La oración estaba totalmente dirigida a aquellos discípulos.
Cuando dice santifícalos, dice santifica a estos discípulos. No estaba rogando por una santificación mundial o universal, está orando por una santificación de aquel grupo. Y dice el versículo 12, cuando estaba yo en el mundo, yo los guardaba. En el versículo 11, si volvemos atrás en el versículo 11, dice, guárdalos en tu nombre. Como un buen pastor que sabía que su tiempo se acercaba, el tiempo de la obra perfecta a realizar allí en la cruz, responsablemente aquellos que habían sido cedidos por el Padre, nuevamente el Señor Jesús se encomendaba al cuidado de él, porque él iba a dejar la presencia, su presencia física de en medio de sus discípulos. Y otra característica maravillosa de los santificados por Dios es el versículo número 14, que hemos dado lectura al comienzo de esta meditación. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Hermanos, ¿cuánto debemos aferrarnos más a la Escritura? Porque quizás no se está cumpliendo esto que somos aborrecidos, odiados, despreciados. Evidentemente, si no está ocurriendo esto porque nosotros no somos del mundo y dice el Señor Jesús que el mundo los va a aborrecer, evidentemente quizás no hemos sido tan audibles en nuestro testimonio, en nuestra forma de expresarnos o en nuestra comunicación con aquellos que necesitan la palabra de Dios. Y advierte el Señor y anuncia el Señor que lo único que vamos a recibir aquellos que obedientemente hablemos y meditemos estas palabras e invitemos a pensar en Dios va a ser únicamente el aborrecimiento del mundo y el desprecio del mundo. Termina el versículo diciendo, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Para concluir, dice, santifícalos en tu verdad. El conjunto, el agente santificador ha de ser seguramente el Espíritu Santo de Dios. Es el que tiene nuestro vínculo. El Señor Jesús se despide de sus discípulos, les enseña que el Espíritu Santo era el que iba a venir a reinar en el corazón de ellos, a guiarlos, a conducirlos, que no iban a quedar solos, que era mejor aún que el Señor Jesús volviera a las glorias celestiales y estuviésemos nosotros a mano y cada uno de los hermanos, habitación y templo del Espíritu Santo de Dios. Y siendo el agente de la purificación y de la santificación la misma palabra de Dios. Es por eso que vemos que la palabra es el instrumento en las manos del Maestro, en las manos de Dios, para poder limpiarnos y purificarnos. Porque la palabra es el alimento que necesitamos, porque la palabra es la luz que necesitamos para tomar las decisiones, la luz que necesitamos para nuestros propios conflictos interiores, de cómo el Señor ha de iluminar con su palabra para poder auxiliarnos y estar en paz y poder vivir vidas santas y dignas de nuestro Señor. El Salmo 119, que es el maravilloso salmo que exalta la palabra de Dios, versículos muy conocidos, pero hacemos bien en ir a su palabra, porque sabemos que la palabra es la que santifica y purifica, y en esta noche ha de hacerlo a través de estos versículos. El versículo 9, el versículo 10 y el versículo 11 dicen de la siguiente manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiaremos nosotros, los hermanos que constituimos esta congregación, nuestros corazones? ¿Qué debemos usar para que nuestro andar, nuestro diario caminar, nuestro avance y crecimiento en el conocimiento del Señor Jesús y madurez en la vida cristiana? ¿Con qué habremos de limpiar nuestro camino? Está la pregunta planteada por el salmista: con guardar tu
palabra. El verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. El 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Qué bueno es que cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido constituidos, hemos sido por la sangre del Señor Jesucristo limpiados y rescatados y constituidos un linaje escogido. Ahora cierra en esta meditación seguramente muy conocida de la primera carta de Pedro, que cada uno de nosotros somos constituidos sacerdotes, porque el Señor ha purificado nuestras vestiduras, porque nos ha vestido de vestiduras blancas y de las vestiduras acondicionadas para el servicio de la obra del Dios y del sacerdocio real. Nosotros somos real sacerdocio. Esta purificación que el Señor hace, no lo hace con una persona sola, sino que lo hace con su pueblo, y su pueblo está extendido alrededor de la tierra, en distintos países y en distintas regiones, constituyendo cada uno de ellos una nación santa. Y esa nación santa fue un pueblo adquirido por Dios a un precio tan alto como la sangre del Señor Jesús. Con esta meditación, con esta porción que hemos tenido en este tiempo de poder mirar y poder examinarnos a nosotros mismos, cómo es el avance de la santificación que provoca Dios Padre en el corazón de cada uno de nosotros, podamos quedarnos con la intensidad necesaria para poder meditar para nosotros mismos cómo es que el Señor está obrando con su palabra para nuestra santificación. Desafío al cual nos enfrentamos. Qué bueno es que en este tiempo tan distinto y tan raro que nos toca atravesar, podamos dar una importancia esencial al avance de las verdades de Dios y de su palabra en nuestro corazón, que sean aún más transformadoras para la gloria de su nombre. Porque sabemos que vienen tiempos difíciles, y este tiempo que quizás Dios permite en la quietud del hogar y en muchas actividades menos, podamos alinearlos para que puedan ser un tiempo agradable, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una vez más, gracias. Y es el ruego en mi corazón y seguramente en el de ustedes que el Señor nos siga perfeccionando hasta el día en que el Señor nos venga a buscar.